interesante y es algo bien simpático. Bueno, quien lo conoce es un libro además muy gracioso, ¿verdad? Bastante hilarante. Y para los dentistas es un libro que además de, bueno, del contenido que plasma ahí Miguel de Cervantes, tiene varias curiosidades porque en varios momentos del libro este personaje o algunos personajes del libro hacen referencia a la salud bucal. Ahí yo soy de los que no he leído completo el libro, pero hay algunos momentos en los que se habla de algunas situaciones como el mal aliento, la halitosis o que Sancho en algún momento se está enjuagando la boca, haciendo el aseo bucal. Y hay una parte muy característica que es así, pienso que todos los que nos dedicamos al área de la odontología la reconocemos, y es en un momento en que Don Quijote tiene un encuentro con unos borregos que piensa que son unos enemigos suyos. Y bueno, tiene esta pelea con los borregos, sale muy mal parado Don Quijote, sale golpeado. Y entonces le dice a Sancho que haga como las veces de un dentista, que le revise la boca y le diga pues cuántos dientes tiene. Y Sancho le dice, pues vea que, y bueno, antes Don Quijote le dice, mira, que yo nunca he tenido ni en mis dientes ni comido de neguijón ni de reuma alguna. El comido de neguijón, esto estamos hablando que esta obra se escribió ya por el inicios de 1600, es como se hacía referencia a la enfermedad de la caries, el neguijón como un gusano, que fue una idea común en las diferentes culturas, y la reuma se refería a lo que es hoy conocido como la enfermedad periodontal. Bueno, pero el punto es que después de ese encontronazo, Sancho le revisa la boca a Don Quijote y le dice, pues vea que usted ha perdido algunos dientes. Y Don Quijote dice con mucho dolor, ¿qué más quisiera me hubieran derribado un brazo como no fuera el de la espada? Porque te hago saber, Sancho, que la boca sin muelas es como un molino sin piedra. Y en muchos más se ha de estimar un diente que un diamante. Mas a todo esto estamos sujetos los que profesamos la estrecha orden de la caballería. Don Quijote además también dice que la caballería es la ciencia de todas las ciencias, ¿no? Como la superior de las ciencias. Pero aquí esta particularidad hace una referencia muy interesante a ese valor de decir, bueno, el diente tiene el valor más todavía, más alto que el de un diamante. Y bueno, quienes alguna ocasión han tenido a bien a recibir un diamante o a bien también a regalar un diamante, quizá en una argolla de compromiso, pues saben que en efecto tiene un costo, pero más bien esa es una parte de un costo económico. Pero también hablemos de lo interesante, que es el valor intrínseco de una piedra, que bueno, es famosa por su duración, por el número de cortes que tiene, por la pureza y el simbolismo que tiene esta duración de una piedra eterna, pues como el amor que uno se profesa cuando regalas pues un anillo de compromiso con una piedra de esto. Entonces, comencemos a reflexionar en este punto, partamos de este punto de decir, pues en efecto, los dientes tienen un valor maravilloso, un valor no desde el punto de vista mercantilista o económico, sino desde el punto de vista de qué son, cómo se forman y cómo van apareciendo y van creándose esos dientes. Ese es el valor tan importante de los dientes en este proceso y además, claro, de la estética, que nos permiten hablar bien, que nos permiten una buena fonación, comer, masticar. Y aquí como en esta imagen que toma un amigo mío al quien le envío un saludo, que voy a utilizar varias imágenes de él, el doctor Alejandro González, vemos estos cortes de dientes que imaginemos que tenemos una manzana y hacemos un corte de la manzana y entonces estamos viendo esa cara que cortamos de la manzana. Pues aquí vemos estas imágenes con una característica de iluminación particular que hace que veamos el contorno del diente con este brillo como precisamente una especie de brillo adamantino, de diamante. Aquí podemos identificar, lo vamos a ver ahora, esta primera capa superior, que es el tejido que se llama el esmalte del diente, y luego hay una segunda capa, imaginemos que vamos de arriba hacia abajo, que es la capa que se llama la dentina, y luego hay un tejido interior que se llama la pulpa dental, y luego viene lo que es la raíz, que es la parte que sostiene el diente en el hueso. Ahora
voy a platicarles brevemente sobre qué son cada uno de estos tejidos. Vamos profundizando en estos diamantes. La boca tiene, o bueno, en general, ¿no? El ser humano tiene en su boca 8 dientes, digamos, de cada lado de la mandíbula. Es decir, tiene 16 dientes arriba y 16 dientes abajo. 16 en el maxilar y 16 en la mandíbula. Los del frente son los incisivos, son los que cortan. Luego está el canino, que se conoce comúnmente como el colmillo. Y luego están los premolares, que son dos, están antes de los molares. Y luego hay 3 molares que comúnmente se conocen como muelas. Un primer molar, un segundo molar y luego la muela del juicio. Entonces esto hace que sean 8 dientes, 16 en total. Si nosotros vemos esto de frente, entonces vamos a tener esta pues imagen también característica de la boca en la que vamos a identificar estas piezas y vamos a ver ahora de qué están hechos los dientes. Sigamos pensando en esta imagen que tenemos un diente, en este caso un molar, lo vamos a, como quien dice, a partir con un cuchillo imaginario y vamos a tener esta mitad, estos dos espacios, estas dos mitades finalmente, dos partes, y vamos a ver como esto, como el centro, como el interior, y es esto lo que vamos a empezar a entender. Ahora, si vemos así el diente, retomo la imagen que presenté al inicio en la que vamos a tener en la parte superior o en lo más externo, esto es lo que se conoce como la corona. La corona es lo blanco que vemos de los dientes en la boca. La raíz, esa no la vemos porque está en los huesos, es lo que le da el sostén. Entonces tenemos la parte blanca que es el esmalte, luego tenemos el segundo tejido hacia adentro o hacia abajo o hacia arriba, depende de dónde esté el diente, pero vamos a decirle aquí hacia abajo, la dentina, y luego después esa dentina es prácticamente quien da una gran estructura al diente. Luego hay otro tejido que se llama cemento y el corazón del diente que es la pulpa dental. Y hay otros tejidos alrededor, pues como el hueso, luego entran vasos sanguíneos, nervios, que le dan vida a ese diente. Entonces ya vamos identificando cuáles son esos tejidos. El primero de estos tejidos del que vamos a platicar es el esmalte. Así como todos, o bueno, o es muy frecuente que sepamos que el oxígeno se transporta por los glóbulos rojos y casi sabemos, son las células sanguíneas, se llaman glóbulos rojos o eritrocitos. Es un conocimiento, digamos, pues popular de la ciencia. Aquí también, bueno, es bonito que conozcamos cómo se llaman los nombres de las células. Es interesante que producen a los dientes. Las células que forman al esmalte se llaman ameloblastos y la formación del esmalte, el proceso se llama amelogénesis. El esmalte es muy característico porque aunque lo producen células, cuando ya es un esmalte maduro, cuando ya el diente ha erupcionado, ya no tiene células. Eso es por lo tanto un tejido sin células y sin algún tipo de irrigación sanguínea. Si ustedes se fracturan un diente o se hacen un raspón en el diente, pues el diente como tal no sangra, lo que sangra es el tejido de adentro, pero no el esmalte. Como no tiene células, no se regenera ni se repara por sí mismo. Este es un reto para la odontología porque el esmalte, por eso, si se rompe, si se pierde, pues no hay forma de que regenere o crezca. Entonces se sustituye con alguna resina o alguna corona, que es lo que hace un dentista. Y tiene la característica bien interesante de ser rígido al mismo tiempo que es translúcido. Es muy duro, pero al mismo tiempo es muy frágil. Es como, imaginemos una ventana o un marco que ustedes pueden tener en una fotografía, una pintura, y entonces ese marco pues tiene su vidrio que es muy frágil, ¿verdad? Aunque al mismo tiempo es duro, es decir, no es suave. Luego, el esmalte tiene un 96% de su contenido es un tejido inorgánico, es decir, es mineral mayormente. Por eso es que es un tejido tan duro y se compone por químicamente unas estructuras que se llaman fosfatos de calcio, donde predominan pues el calcio y el fósforo, y cuando se juntan estas estructuras forman unos cristales que se llaman de hidroxiapatita.
Esto es como el elemento clave y básico del esmalte. Además, un porcentaje menor, el 4%, se compone de proteínas no colágenas y tiene muy poca agua. Esas proteínas hacen como de unión, como imagínense ustedes que van a tener tiras como popotes de, bueno, de los que se usaban antes, porque ya no se usan los popotes, pero imaginen que tienen esos tubos y los unen muchos popotes con un pegamento blanco y eso es las veces que hace esas proteínas, unir esos popotes. Y tiene una característica muy importante, aunque es así duro y mineral, tiene la capacidad de que puedan llegar al esmalte algunos elementos como el calcio y el fluoruro. Es permeable a estos elementos. Y eso le ayuda para mantenerlo sano durante la vida. Ahora vamos a imaginar que tenemos un diente, lo rebanamos otra vez y vean qué bonito es ese diente en su parte del esmalte a nivel microscópico. Este es un artículo del grupo de la Cruz y colaboradores, pero aquí cuál es el mensaje que quiero que tengan. El esmalte se forma en estas líneas que se llaman bastones del esmalte. Son como unas tiras que se forman esos tubos y esos cristales de hidroxiapatita vistos a miles de veces de aumento tienen esta conformación así de, como de cristal. Vean cuando uno los ve más de cerca, es como si ustedes tomaran el suéter tejido que usan en el invierno, si lo tomáramos y lo estirásemos ese suéter y vemos cómo se van marcando los tejidos de cómo está ahí el hilo en el suéter. Así el esmalte tiene una especie de conformación, pues no hilada, pero sí en conjunción que le permite que cuando el diente recibe fuerzas, esas fuerzas se distribuyan homogéneamente y le dé una característica de dureza y de resistencia a la mordida. Ahora, el esmalte al ser la parte más externa, resulta que es una parte del diente, es un tejido que es el que se mancha de manera superficial. Se puede manchar a veces pues por tomar café, por fumar mucho, por hábitos que provocan manchar el esmalte. Ahora aquí voy a hacer una reflexión que se las dejo a ustedes como el público y es la siguiente. Ahorita en la odontología hay blanqueamientos pues que son estéticos, que también por supuesto tienen una función clínica. La estética es parte del bienestar de una persona, es parte de su salud. A veces, en general, digamos, en el comercio de la estética, no solamente la odontología, pues se abusa de todos estos conceptos de la estética. Eso no quiere decir que esté mal hacer estética, en la odontología por supuesto que no, es algo súper bonito y bien interesante y se practica mucho. Pero sí quiere decir que nosotros como usuarios de los dentistas debemos de conocer, por ejemplo, ¿qué puede suceder cuando yo me hago un blanqueamiento y a lo mejor no lo necesito? ¿Cuándo sería que a lo mejor no lo necesito? Cuando mis dientes son del color con los que yo nací. Es un color que va de acorde a mi tez, que va de acorde a quién soy yo. Si se me manchan, bueno, a lo mejor sí es conveniente hacerse un blanqueamiento, pero si quiero tener unos dientes así blancos que salen, digamos, de lo que está dentro, de lo que podríamos decir es lo que va de acorde con tu cara, con tu tez, con quién eres. Entonces ahí ya puede ser que uno diga, me voy a blanquear los dientes y a lo mejor eso no es necesariamente o no es necesario. Ahora, ¿a qué voy con esto? El esmalte se puede blanquear de diferentes maneras. Nosotros algo que hemos explorado, esto a interés de un grupo de alumnos, Carla, Juan, Lupita, Mayolo, y en colaboración con unos colegas investigadores, Julián Hernández y Jorge Luis Menchaca, Julián de Veracruz, del Microna, y Jorge Luis Menchaca de la Autónoma de Nuevo León. Ellos son más bien, esto vean qué interesante, Julián es del área de la ingeniería y Jorge Luis Menchaca es del área de la física. Y ahorita les voy a explicar por qué. Porque esta multidisciplinariedad de la odontología. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos dientes, vemos que tienen el esmalte sano, este es como se ve con un microscopio óptico, un microscopio de luz, y así luce la superficie del esmalte. Vean, tiene esa, es una como topografía, no es liso como, o sea, es duro como el vidrio, pero no es liso así como vidrio macroscópicamente, sino que tiene como, pues, como formas, como una topografía. Y luego, ¿qué es lo que hacíamos en esta observación?
cortábamos los dientes, hacíamos estos cubitos y luego tratábamos los dientes y los llevábamos a un microscopio que se llama microscopio electrónico de barrido. Este microscopio lanza un haz pues de luz, de electrones más bien, un chorro que choca con los dientes y cuando choca con los dientes nos deja ver una imagen muy bonita que vamos a ver a continuación. Ahora, en el caso de estos otros dientes, lo que hacíamos es, también los tomábamos, hacíamos los mismos cubitos, los tratamos esos cubitos de dientes en la superficie del esmalte con los geles que se usan para hacer el blanqueamiento en un consultorio. Hay muchos tipos de blanqueamientos. Voy a hablar de este que tiene que ver con dos geles. Y los llevábamos en anterior, en el SEM, al Microna, y aquí con el doctor Jorge Luis Menchaca a un microscopio que también es bien bonito y se llama microscopio de fuerzas atómicas, porque este microscopio tiene una punta que escanea la superficie y te permite o permite que uno pueda ver a nivel, ahora sí que nanométrico, a cientos de miles de veces más pequeño que un centímetro, que un milímetro, y puede ver superficies y detalles muy, muy pequeñitos, en este caso de los dientes. Esta es la superficie de un diente, bueno, de la muestra, que no tiene un tratamiento con el gel de blanqueamiento, que es este es un gel, bueno, una marca, ¿verdad?, que se consigue en el mercado de los dentistas, para los dentistas, que se aplica solo en el consultorio. Y vean acá entonces el esmalte como cuando ya tiene el tratamiento, que es este lado, ya comienza a tener como cráteres, como a cambiar en la superficie. Este otro gel, vemos la superficie del esmalte también lisa y luego vean cómo con este tratamiento, que son pues para que se blanquee, para que el esmalte haga, que este gel haga una reacción de oxidación con los posibles pigmentos del esmalte y se quiten esos pigmentos. Entonces vean ese gel, hace esa reacción de óxido-reducción y el esmalte y las proteínas del esmalte se van, como quien dice, borrando, disgregando, y vean cómo va tomando esta característica de ser pues más, pues no es una cuarteadura, pero sí que se va marcando, sí va volviéndose pues poroso, por decirlo de alguna forma. Ahora, estas son las imágenes anteriores, son del microscopio electrónico de barrido, estas son imágenes del microscopio de fuerzas atómicas. Entonces aquí vean el esmalte, bueno, nos deja ver todavía a mayor, digamos, escala ya nanométrica la forma o la superficie del esmalte. Vean, tiene estas como valles, estos como pozos valles y como estas especies de protrusiones que pues son las cristales de hidroxiapatita. Esto es una pieza sin tratamiento, una muestra sin tratamiento con ese gel y aquí ya con tratamiento. Vean cómo el esmalte toma esta característica en la que va haciéndose ahora como más rugoso, se va perdiendo esa característica de alisado del esmalte y aquí con otro gel de ese tipo de blanqueamiento se va haciendo este esmalte que también es de una muestra en este lado sin tratar y en esta muestra que ya se le puso el gel, que ya fue tratada, se ve otra vez cómo cambia la estructura del esmalte a nivel ultraestructural. ¿Cuál es el mensaje aquí? El mensaje es que esos blanqueamientos, quiero insistir, no es que esté mal hacerlos, no es que esté prohibido, están ahí, están en el mercado para que se usen, pero van a reducir la resistencia del esmalte. Hay artículos que reportan que esa resistencia puede caer hasta en un 40% menos después de que se hace un blanqueamiento. Ojo, esto no quiere decir que si se hacen un blanqueamiento sus dientes se van a fracturar, no. Quiere decir que sí van a tener un esmalte que ya no tiene la misma resistencia que el esmalte natural, o bueno, sigue siendo natural, pero que el esmalte sin el tratamiento que es como cuando erupciona el diente. Ahora, el segundo tejido que está abajo del esmalte es la dentina. La dentina es un tejido que se forma por células que se llaman odontoblastos y su proceso de formación se llama dentinogénesis. Este tejido se forma por células, pero no es un tejido vascularizado, es también un tejido mayormente mineral y sí se repara por sí misma la dentina. Es semirrígida y con un color amarillo pálido, es decir, es como si fuera una especie de amortiguador para el esmalte. Estos dos, el esmalte y la dentina, forman un conjunto
que pues le da mucha resistencia al diente. El esmalte era casi en su totalidad tejido mineral, un 96%, la dentina un 70% es tejido mineral. Y el otro 30% es agua y proteínas. Y es el más abundante en el diente. Y aquí tiene unas prolongaciones de células, que en realidad las células están fijadas en la pulpa, y por eso es que se considera un tejido celular, porque todavía por ahí están las células que le ayudan a formarse a la dentina a lo largo de la vida. La dentina en un diente, si vemos un diente por arriba, este es el esmalte, vean, es un blanco pues más denso, por decirlo así, y la dentina, este es un diente amarillento. Es un con color amarillento, este es un diente al que ya se le quitó la caries, y aquí en el fondo va la pulpa dental de la que voy a hablar ahora. Imaginen a la dentina como si fuera ese vidrio que teníamos hace rato, que es el esmalte, pero abajo del esmalte del vidrio, entonces ahora ponemos una tabla y entonces eso ya le da resistencia para que el esmalte no se fracture, para que el vidrio no se rompa y tiene esa especie de tabla amortiguadora y además esa tabla le da una especie de color porque el esmalte pues es translúcido. La dentina se va, digamos, con esos túbulos, esas prolongaciones que tiene, baja hasta la raíz. Aquí son imágenes que más bien los tengo como fines demostrativos, en los que imaginemos que este plátano es una raíz dental y vamos haciendo unas lajas, unos cortes de ese plátano, vamos haciendo pedacitos y luego lo que vemos en el microscopio es esta parte de arriba de ese corte, de esa laja, como si fuera de la raíz. Y lo que vemos entonces acá son estas prolongaciones que es justo como corren los túbulos de la dentina desde la zona de la corona hasta la raíz. Aquí en realidad lo que estábamos evaluando, este es un microscopio de fluorescencia, que lo que hace es identificar cómo florecen algunas tinciones que se le ponen al diente para observarlo. Y aquí lo que más bien vemos es que tanto podían penetrar bacterias en dientes que ya tuvieron un tratamiento de desinfección. Digamos, todo esto que se ve rojo es que cuando un diente está enfermo, las bacterias pueden entrar por esos túbulos que tiene la dentina y contaminarlo. Luego está la parte de la raíz que tiene una porción celular, donde sí hay células, y una porción acelular. Este es el tercer tejido mineral del diente. A este lo forman los cementoblastos y tiene la característica de ser una especie, el cemento, como de protector de la dentina a nivel de la raíz. Este es de un 65% de contenido inorgánico, es decir, el esmalte es el más mineralizado, luego la dentina y luego el cemento. ¿Y qué es lo que hace el cemento? El cemento hace las veces como en este árbol. Me gustó, estaba hace unos días caminando por el parque y dije, sirve como buen ejemplo para ver que imaginemos que esta parte donde se ve como la madera del tronco es la dentina y luego lo que hace el cemento pues es recubrir a esa parte y digamos el tronco con toda la cobertura completa de esto, bueno, sería como esas veces de lo que hace el cemento, cubrir la dentina que llega hasta acá. Es la parte más exterior de la raíz y solo llega hasta donde se une la corona, es decir, el cemento tiene un límite. Y adentro, la parte, digamos, en el corazón del diente, este es un diente visto desde arriba, también con una cavidad por enfermedad, podemos ver estos dos puntos rojos que nos llevan ya a la entrada de donde está la zona, digamos, del tejido, que es un tejido que se llama la pulpa dental. La pulpa es como el corazón del diente, por decirlo así, tiene muchas células, muchas proteínas y mucha agua. No es mineral en absoluto, se forma por las células que forman la dentina, por algunas células que no, que están indiferenciadas, que tienen propiedades de transformarse en otras células y se les estimulan, y que además tienen células de defensa. Es un tejido sumamente vascularizado y es un tejido en el que llegan terminaciones nerviosas. Es como quien dice la parte que da la sensibilidad al diente. Cuando ustedes toman un vaso de agua fría, cuando alguien toma un vaso de agua fría, entonces es la pulpa el que siente que ahí hay frío. Si se toma un vaso, una taza de café y el diente de repente se siente así, ¿no? Como el choque de calor, eso se percibe porque la pulpa está percibiendo ese calor. La presión y el dolor también se perciben a través de la pulpa.
Y es, bueno, esta es una pulpa enferma que es así fibrosa, regularmente no tiene esta conformación, pero esto es como la idea, ¿verdad? Es un tejido, digamos, de células, es un tejido no mineralizado que va dentro del diente. Es un tejido sumamente bonito, muy complejo y no es un nervio. A veces la gente dice, es el nervio del diente, pero no es el nervio. O sea, en la pulpa hay nervios, sí, pero en la pulpa no es un nervio. O a veces se hace un tratamiento que se llama endodoncia, es lo que yo hago en el área clínica. Y hay quienes dicen, este doctor, vengo a que me mate el nervio, pero no hay un nervio que matar, son nervios que están ahí, que son parte de ese tejido. Entonces es algo mucho más complejo y sofisticado biológicamente que decir, pues nada más hay un nervio ahí que vamos a matar como si fuera una mosca o una cucaracha, ¿no? Eso pues no es así. Entonces, algo súper interesante de la pulpa que se ha descubierto en las últimas 2 décadas es esto. En la pulpa del dental hay unas células, que son unas células derivadas de la pulpa dental, que son células que no se de- que tienen la capacidad de transformarse en células que producen, por ejemplo, hueso o que producen cartílago o tejido adiposo o tejido hepático o tejido muscular. Y vean qué interesante, cómo volviendo a la idea del valor intrínseco del diente, en un diente sano, con la pulpa sana, se pueden tomar células, inducirlas, es decir, se siembran en una caja, en un laboratorio, se les ponen ciertas proteínas para que se transformen en células que pueden a su vez producir otros tejidos. Y ahora hay una cantidad enorme de investigación en la que lo que se explora es que usando las células del diente se pueda hacer la regeneración de, por ejemplo, algunos tejidos en los ojos, de algunas enfermedades neurológicas, de algunas enfermedades a nivel de cardíaco o de nivel del músculo y por supuesto de los dientes. Y vean cómo eso está contenido aquí en la pulpa dental. Por eso a los endodoncistas, bueno, y en general a los dentistas, la pulpa pues es uno de los tejidos que más queremos. ¿Cómo se ven en la radiografía? Este es como un mensaje interesante para entender entonces cómo esa parte de la mineralización de los tejidos afecta o bueno, o tiene que ver en una imagen radiográfica. En una radiografía de los dientes, estos son 2 molares, este es un premolar, este es un molar enfermo, por eso se ve así como incompleto a diferencia de este. La parte que se ve más blanca y más densa es el esmalte. Luego la parte que se ve abajo del esmalte, blanca pero menos intenso, es la dentina. El cemento no se distingue en la radiografía. Esto que se ve así como puntillado es el hueso y acá, bueno, es la pulpa dental. La pulpa dental, al ser un tejido suave, no se observa, pero se ve el espacio que se llama conducto radicular, que es ahí donde descansa la pulpa. Entonces, esas son, digamos, otra forma de entender esos tejidos de el diente. Esta es bueno, es un video representativo, porque esto, pues no podemos decir que sea un experimento totalmente controlado si no lo conocemos, pero es un video representativo que está ahí en este sitio de redes sociales, en donde vean, ponen a un diente, bueno, la preparación de un diente cortado, en una prensa y van bajando la prensa, incrementando la fuerza y viendo hasta qué punto puede, digamos, rendirse la cúspide del diente y fracturarse y romperse, y esto es cerca de los 270, 280 kilogramos. La conformación de un diente está hecha para resistir grandes fuerzas masticatorias, pues, de varios kilos, porque los músculos pueden precisamente tener esa fuerza de masticación, de varios kilos de fuerza. Todo esto, ¿qué es lo que se hace y se sabe para entender cómo funcionan esos mecanismos de los dientes? Bueno, pues los dentistas, cuando comenzamos a estudiar odontología, pues hacemos odontología básica y conforme nos involucramos en el área de la ciencia, brincamos a otras áreas a la parte de entender la mecánica, la física, la ingeniería y la ciencia de los materiales. Es por eso que la odontología es una ciencia multidisciplinaria en la que se involucran
muchos conocimientos de la ciencia para entender cómo funciona un diente, pero además cómo se puede restaurar el diente. Entonces, este es otro mensaje sumamente importante en el que espero tener tiempo de profundizar. Ahora vamos a ver cómo se forman los dientes. Ya vimos cuáles son, ya vimos de qué son. Ahora vamos a ver cómo se forman los dientes. Les voy a platicar esto primero. Esta es una vista, digamos, de los dientes de arriba. Es como si estuviéramos viendo, pues, la parte con la que muerdes, como si estuviéramos viendo nosotros acostados en la lengua, mirando hacia arriba, y es como se ven. Y vean cómo, este es el paladar, cómo los dientes tienen estas formas características. Los incisivos tienen una forma de corte, como por ejemplo un hacha o un cincel con el que ustedes pueden cortar o abrir pues algo, ¿no? Una madera, un corte de madera. Y los premolares y los molares tienen formas más como abultadas, como cúspides, que son, vamos a decirle así, como especies de montañitas que tienen una cúspide y que sirven precisamente para moler. Entonces, los dientes incisivos cortan, el canino es más para desgarrar y los premolares y molares para moler. Y esa anatomía tan maravillosa que tienen los dientes se define en la parte de la formación y de la vida, pues ahora sí que intrauterina. Vean esta radiografía, presenta, bueno, ya les comenté que todo lo que se ve blanco en una radiografía es algo mineral, es un tejido de contraste en la imagen radiográfica y lo que se ve así como medio oscuro es un tejido en el que no hay algo mineral, hay un tejido blando. Y acá entonces vean, estos son los dientes anteriores, los incisivos, y estos que ve ya son los dientes de una etapa de formación adulta, pero vean entonces radiográficamente, estos dientes se ven más pequeños, son dientes infantiles, estos también, y vean cómo ya abajo de los dientes infantiles están formándose estos dientes que son los dientes de adulto. Vean cómo, por ejemplo, estos tienen ya la raíz prácticamente formada y estos todavía no tienen una raíz, es nada más la corona, pero está ahí, por decirlo así, todavía adentro del diente, adentro de la mandíbula, pero adentro de la mandíbula, no del diente. Entonces, para que esto suceda es una maravillosa comunicación entre las células y en los mecanismos biológicos que inducen la formación de un diente. Este es también un video que es de ciencia abierta, lo publica esta editorial, no tiene audio, bueno, sí tiene, pero yo no se lo puse, porque aquí más bien quiero que nos ubiquemos espacialmente. Vean, a las 6 semanas en que ya está la formación en la etapa de gestación, ¿no? De toda la parte del cuerpo, de los órganos, nosotros podemos ubicarnos, digamos, anatómicamente en la parte de lo que va a ser la boca. En esta parte, en la etapa fetal, vamos a profundizar, a ir a ver lo que es la parte de la futura boca del hueso, y entonces podemos encontrar que ahí es donde van a hacer o a ocurrir unos brotes de donde van a formarse los dientes. Hay un primer brote, esto digamos que está ocurriendo en lo que va a ser la futura mandíbula o maxilar. Entonces hay unos brotes que van cambiando de forma, van creciendo de acuerdo a conforme las células van creciendo y van haciendo que el diente vaya formándose en una etapa que se llama una etapa como de botón y luego que empieza a crecer una etapa de capuchón y luego finalmente en una etapa de campana, y es en ese proceso de comunicación celular en que se forma el esmalte, la dentina, la papila, la pulpa dental y el cemento. Pero esto entonces ocurre por un mecanismo guiado única y bueno, por células y por una serie de genes que se expresan pues en las células, en esas células que tienen ese potencial de formar los dientes, que tienen el potencial de decir vamos a formar un incisivo o vamos a formar un canino o vamos a formar un molar con todas las cúspides que tiene el molar. Esto sucede de manera que llega a formarse este órgano, el órgano del esmalte. Vean, esto es como, digamos, esta parte, aquí ya es como si estuviéramos viendo un diente partido también en rebanada, y los ameloblastos y los odontoblastos
comienzan a producir el esmalte y la dentina. ¿Qué es lo que sucede? Que los ameloblastos, cuando llegan a su etapa de madurez y ya formaron el tejido mineral, desaparecen por un proceso que se llama apoptosis, es la muerte celular programada, porque ya no van a tener una función, digamos, biológica una vez que el diente ha erupcionado. Es algo, bueno, es más complejo que eso, no es algo que tiene que ver con la biología del desarrollo y evolutiva, pero eso ya, digamos, los ameloblastos, ya no hay ameloblastos. Y ya no hay las células en un diente maduro que producen esos ameloblastos, que son de un epitelio, bueno, es digamos, el tejido epitelial, y los odontoblastos, en cambio, se originan de un tejido que se llama tejido mesenquimatoso y que sí, por el contrario, van a estar activos y produciendo dentina a lo largo de la vida, pero el esmalte no sucede así. Entonces, esto, ¿por qué tiene algo de, bueno, tiene muchísimo interés en particular? Por lo siguiente. Hay muchas personas que han hecho el estudio, se han dedicado a estudiar la formación de los dientes. Hay una científica a la cual yo admiro inmensamente, es una científica de la cual he leído muchos de sus trabajos, no todos, lo admito, pero muchos, y que sobre todo leí mucho de ella cuando yo cursé la maestría antes de hacer el doctorado y que en mucho me estimuló a querer saber más de la ciencia de la odontología, no solo desde la parte clínica, sino también desde la parte científica. Irma Teslev es una dentista de Finlandia, que además es una mujer, pues ahora sí que erudita, pertenece, es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, bueno, y de muchos otros países, es multipremiada y reconocida en su país, y ella durante más de 40 años ha estudiado la formación de los dientes, pero no solamente para saber cómo se forman, sino ya que entendemos cómo se forman, qué es lo que podemos hacer con ese conocimiento. Por eso luego a veces uno ve en las redes sociales o escucha mensajes que dicen, no, pero tú eres dentista, ¿cómo puedes opinar sobre un virus? Y tú nada más eres un sacamuelas, tú no sabes nada, ¿cómo puedes darme una opinión sobre alguna enfermedad que no es de tu área? Pero bueno, resulta que cuando nosotros estamos como científicos y científicas involucrados en temas de este tipo, no solamente conocemos sobre odontología, conocemos pues sobre biología, sobre desarrollo molecular, sobre técnicas de análisis, sobre digamos, un grupo de conocimientos muy extenso y que a veces uno, si no sabe y no entiende cómo es que un científico crea conocimiento, pues le es difícil entender. Bueno, tú dentista, ¿por qué me hablas de cosas que tienen que ver con la química o con la física? Bueno, porque todo eso tiene que ver conmigo. En realidad, esa es una forma en que empleamos para clasificar las áreas de conocimiento, pero el conocimiento de la ciencia, pues es buscar entender el todo de lo que es la naturaleza. Ahora, algo que es muy propio del grupo de Irma Teslev, digamos que es su descubrimiento, es que ha encontrado que en este desarrollo del diente existe algo que ella llama el programa de la formación del diente, en el que las células del epitelio y del mesénquima se comunican entre ellas para decirle, mira, ahora tú tienes que formar tejido mineral, ahora tú tienes que transformarte en un ameloblasto, ahora tú tienes que transformarte en un odontoblasto. Y de manera que el diente va creciendo en su etapa de botón, que es como el de un botón de una flor, y luego de un capuchón, que es como, pues eso, como un gorro, y finalmente en la etapa de campana. Y son esos puntos que les llaman nodos del esmalte, en donde existe, bueno, en realidad en todos lados existe la comunicación, pero en esos puntos es donde esa comunicación toma mayor realce para formar esas estructuras tan complejas que son los molares, con esas cúspides, con esos surcos, con esos caminos. Y eso se debe a lo siguiente. Hasta ahorita el grupo de Irma Teslev y otros grupos de científicos han identificado que hay más de 100 genes que participan en la formación de los dientes. Estos genes tienen, bueno, estos son nombres abreviados, pero básicamente lo que hacen es que estos genes a su vez le dicen a la célula que produzcan una serie de proteínas
que son, por ejemplo, las proteínas morfogénicas, morfogenéticas óseas, o algunas proteínas que van estimulando a que las células se diferencien, a que produzcan la dentina, el esmalte, pero aquí, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que esa formación de lo que veíamos en el video, ese capuchón, ese diente que conocemos, que vemos ya en la boca, con esa estructura mineral y esa estructura de la pulpa dental, se forma porque hay en las células que todavía no están diferenciadas estos genes que están ahí. Y esos genes a su vez le dicen a las células, tienes que producir estas proteínas y luego esas proteínas comienzan a darle esa estructura. Es como si imaginen ustedes, tenemos muchos ladrillos de Lego que son esas células y bueno, también proteínas y con todos esos ladrillos de Lego vamos armando la figura de un diente. Es así como funciona la formación de una manera, digamos, simple, como un ejemplo simple de la formación de un diente. Además, algo que han encontrado en estas investigaciones es que estos mismos genes y esas proteínas participan en la formación de otros órganos. En el caso, por ejemplo, muy característico, también de no solo de órganos o de algunas otras estructuras, sino en el caso característico también pues del hueso. Finalmente también el hueso se forma a través de BMPs. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si esta formación del diente es correcta, pues también es muy posible que vaya acompañado de una forma correcta con el desarrollo craneal y de los huesos de un ser vivo. Pero si alguno de estos genes por algún motivo no existe, hay alguna mutación, hay alguna enfermedad que hace que este gen no aparezca o hay alguna mutación, alguna situación genética, entonces puede ser que haya la ausencia o más bien que los dientes estén ausentes y falten dientes en la boca, a veces puede ser uno, pero eso, bueno, esos son diferentes también motivos, pero a veces pueden ser todo, bueno, más de 4 dientes, más de 5, más de 6, a veces muchos dientes, y eso se deben a trastornos genéticos que afectan la formación y el buen funcionamiento de los genes y de esas proteínas. ¿Cómo han encontrado que esto sucede? De forma así muy breve, toman gérmenes dentarios de ratones, separan las células de esos gérmenes y dicen, vamos a ver qué se forma cuando yo estimulo las células del epitelio por separado y las del mesénquima, o vamos a ver qué es lo que podemos hacer con estas células, obviamente eso es más complejo, y han observado algo bien interesante. Incluso hay veces, bueno, han tomado ratas en las que se les da un sobreestímulo. Obviamente, todo esto son estudios bajo una cuestión y condición ética. Esto es otro tema, ¿no? Que no voy a tocar, pero bueno, también para darle este contexto, se hacen estudios en animales, en ratas, y han logrado que se produzcan dientes que no deben de estar ahí, por decirlo de alguna forma, supernumerarios en ratas a las que les dice, bueno, podemos quitar genes y ver que las muelas, los molares no se van a formar, pero también podemos inducir que se formen dientes. ¿Esto con qué fin? Esto con el fin de ver si es posible producir un diente para que en algún futuro, no muy lejano, pudiesen producirse también dientes en seres humanos como un fenómeno de tratamiento, bueno, como un tratamiento. En el 2004, Irma Teslev decía, siempre que termino una conferencia, me preguntan, pero ¿en qué momento podrá hacer que nos crezcan dientes nuevos? Es decir, alguien del público les preguntaba, y ella en el 2004 decía, anteriormente solía responder que nunca, pero recientemente, gracias al fantástico progreso en el área de la biología del desarrollo y biología de las células, madre, comienzo a ser más optimista. Esto en el 2004. En el 2018, el grupo de Irma Teslev, junto con otros grupos, ya proponían una fórmula, le voy a llamar, para ver cómo pueden estimularse células, reprogramar células, para que a su vez esas células puedan formar dientes con un proceso que en este campo se llama de bioingeniería. Por supuesto, esto hay muchas preguntas por responder, por ejemplo, si esto es factible a nivel clínico, si esto es factible porque el paciente va a decir, bueno, estoy dispuesto a esperar pues un año a que me surja un diente nuevo, si esto es controlable, si esto puede ser que
no resulte en algo negativo, produciendo células en una cantidad anormal. Entonces hay muchas preguntas al respecto. Una forma de hacer esto es induciendo la creación de andamios, que es como esto, ¿no? Un andamio es una estructura en la que sirve de guía. Aquí, por ejemplo, para plantas, en estas plantas se van enredando y van creciendo y en algún momento posiblemente van a cubrir esto. Y es una estrategia, el uso de andamios que se utiliza para formular dientes de bioingeniería. Se forman andamios de polímeros, se les ponen células encima, se les ponen proteínas y luego se ponen esos andamios en las mandíbulas de ratas y se ha observado ya que hay el crecimiento de dientes a nivel in vivo en este tipo de experimentación. Entonces, sí es factible hacerlo en el laboratorio en ciertas condiciones. En el caso de nosotros, bueno, de los colegas y su servidor y de diferentes colegas con quienes he trabajado, no estamos, digamos, desarrollando esa parte como quisiéramos todavía, pero esperemos algún momento. Pero lo que sí hacemos es desarrollar justo ese tipo de andamios, andamios que pueden ser empleados a nivel de micro, nanopartículas para inducir o atrapar algunas proteínas e incluso células, ¿verdad? Que pudieran ser acarreadores de células que puedan favorecer la formación o regeneración de tejidos. Ahora, esta es una imagen que tomé de Facebook y es particular porque hace énfasis en cuánto es lo que cuesta descuidar tus dientes. Tiene, por supuesto, está enfocada al público, ¿verdad? A decirle, mira, si tú no te cuidas tus dientes, esto es lo que vas a gastar, es muy caro. Y esa es una forma de ver las cosas, definitivamente, ¿no? Que también eso tiene un impacto. Pero a mí me interesa que en esta tarde nos quedemos con este mensaje. El valor intrínseco de los dientes no es una cuestión económica, es una cuestión de cómo se forman, cuánto tardan en formarse, cuáles son esos cientos de, ahora sí que de situaciones, de actividades, miles incluso, ¿no? Que tienen que realizar las células, comunicarse para decir, bueno, pues vamos a formar este diente y estos diamantes. Así que para cerrar, simplemente les digo, pues, cuiden sus diamantes. Gracias por la atención. Estas son las redes sociales en las que pueden ver algo de lo que hago y a veces que no hago, porque luego a veces no les pongo muchas cosas. Y mi correo electrónico por si gustan también contactar. Gracias. Ya, es tu micrófono.